primera entrevista del día. Recordamos, el año 2020 fue declarado como el año belgraniano con motivo de celebrar y conmemorar los 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano y los 200 del fallecimiento. Y porque es un personaje multifacético, hoy le vamos a dedicar el programa y arrancamos con esta entrevista a Mariano Ramírez, que es del Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Te escucho muy bajito. ¿Se podrá solucionar? Ver, le decimos, muy bien. Ahí está el operador, ahí le subió el volumen. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, muy bien. Excelente. Muy bien. Bueno, muchas gracias por hablar con la radio pública de Ituzaingó, Mariano Ramírez. ¿Por qué Manuel Belgrano hoy, no? El año pasado fue todo el año belgraniano por decreto del presidente, y no cabe duda para mí que fue uno de los grandes próceres, que no me gusta tanto esa palabra, pero sí un gran referente de la historia por todo lo que fue con su vida, ¿no? Por todo lo que ha dejado en el paso de su vida por los demás, por el conjunto de la patria, ¿no? No sé si se puede definir así. ¿Cómo lo definen ustedes? Absolutamente. En principio, bueno, el año pasado se declaró el año belgraniano a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel municipal. Ajá. Eso también es lindo, digamos, también mencionarlo. Ya que insistimos al pobre señor operador, estoy escuchando un eco permanente que me cuesta muchísimo hablar. Ahí está, perfecto. Ahora sí, muchísimas gracias. Y así que bueno, y hablábamos, me decías recién, de un hombre que es un referente absolutamente. Yo creo que Belgrano es uno de las personas más importantes que ha dado nuestra tierra, nuestra Argentina, no solo en sus acciones, sino también en el plano de las ideas, y eso me parece que es lo más importante y lo que más lo define. Belgrano, y a lo largo de la historia también conocemos muy poco de la historia realmente de Belgrano, ¿no? A lo largo de la historia nos han solamente vendido de un militar que ha ganado y perdido algunas batallas, como el creador de la bandera, y poco más que eso. Sí, un hombre que vivió rico y murió pobre, sí, intachable, y poco más que eso. Pero realmente hay muchísimas otras cosas que están muy vigentes y las que nos permite también, que nos desacomodan, que nos movilizan, que nos hacen pensar un poco en la realidad, ¿no? Cuántas de esas ideas de Manuel Belgrano llegamos a cumplir como país y cuántas otras quedaron como pendientes. Exactamente. Ayer justamente veía en un canal de noticias cómo en su esfuerzo por crear trabajo, por crear una industria, hablaba de la industria del cáñamo, que hoy quizás se hable de la planta de cannabis también como una posibilidad de producción o de generar trabajo, que él mismo, Belgrano, lo había visto en 1700 y pico, ¿no? Eso habla de su preocupación por generar trabajo, aparte de su preocupación por los desposeídos, preocupación por las mujeres o por el sexo femenino que estaba en segundo lugar, ¿no? Tal cual. ¿Qué sabemos hay una... de sí, perdón. Eso quería preguntarle, ¿qué sabemos de su afán por generar trabajo por la industria argentina? No era argentina en ese momento. Excelente. Hay en esto que te decía al principio, de esa etapa desconocida, de esas ideas desconocidas, hay una etapa de Manuel Belgrano que es absolutamente apasionante, que es quizá la menos conocida, que es cuando él fue nombrado secretario del consulado, ¿no? Recordemos, él pudo estudiar en España, un hombre muy acomodado económicamente, su familia, ¿no? Era acomodada económicamente, su padre era comerciante, él pudo estudiar en Europa, en las mejores universidades en ese momento, Salamanca, Valladolid, Oviedo, pudo estudiar en España, y es nombrado como secretario del consulado. Cuando viene a trabajar a lo que es Buenos Aires, no lo que es hoy, lo que era el Virreinato Río de la Plata y hoy es Argentina, vino con una preocupación, ¿no? Que era, bueno, empezar también a trabajar en pos de los demás, como bien decías. Él empezó a conmoverse por ver, caminando un poco, alejándose un poco del pueblo, no podríamos decir que era una ciudad en ese momento, Buenos Aires todavía, alejándose un poco del pueblo, veía que había casas de ranchos, de personas que no tenían ni para vestirse, y veía pocas posibilidades realmente de poder progresar a esas personas tal cual él las veía.
Entonces empezó a diseñar un plan, empezó a pensar un plan primero de inclusión, ¿no? De derechos, ¿no? Sí. Podríamos decir, y empezó a pensar también en la producción de un plan nacional, un plan estratégico de modelo de país, ¿no? Ya tenía una idea de país. Y en ese país estaban todos incluidos. Y como bien decías, empezó a pensar, bueno, él tenía de su estudio y sobre todo de las lecturas, había tenido en Europa el acercamiento, bueno, a la Revolución Francesa, los libros que hablaban de igualdad, de libertad, de fraternidad, ¿no? Que eran los lema de la Revolución Francesa, pero también había leído experiencias alemanas sobre cultivos, sobre el cuidado de la tierra. Entonces, nutrido de las dos corrientes que se estaban dando en ese momento, la fisiocracia y el liberalismo económico, viene acá con un plan absolutamente pensado, inclusivo, de trabajo, de generación de trabajo, cosas absolutamente revolucionarias y novedosas, como el que cada uno que trabaja la tierra sea dueño de la tierra. Él quería que la gente sea dueña de la tierra. ¿Por qué? Por una cuestión de derecho, pero además también por una cuestión de producción económica, podemos decir, de conveniencia productiva. Porque cuando uno es dueño de la tierra, la trabaja de otra manera, la trabaja con mucha más alegría, con más entusiasmo, eso da mejores frutos, y si le va bien a uno, le va bien al otro, le va bien al otro, le va bien al otro, nos va bien a todos. Y eso él lo tenía clarísimo. Por eso, esto que decías de ir pensando de acuerdo a las posibilidades que tenía nuestra tierra de sembrar, de plantar, de rotar, el cuidado, los cultivos, pero además también, y esto también es absolutamente novedoso, él ve en la educación como un motor para la búsqueda de esa equidad. Claro. O sea, él propone la creación de escuelas, en este caso de escuelas de primeras letras, escuelas de dibujo, escuelas de náutica, pero también la escuela de agronomía, ¿sí? Donde decía, bueno, la gente tiene que ser dueña de la tierra, pero también tenemos que enseñarles a que cultiven la tierra. Todas esas experiencias a la cual él había tenido acceso, sabía que la gente común no la iba a tener la experiencia, entonces había que transmitirle esas experiencias y esos saberes a la gente para que eso redituara en un mejoramiento individual y colectivo. Y además de eso habría que darle las herramientas, o sea, la tenía totalmente clara y pensando en lo que sería el rol del Estado, sería, ¿no? La función del Estado. Ahora, primero hay que tener ganas, hay que tener esa visión, ¿no? De querer crear un país, ¿no? Pero por otro lado, esa visión que tiene que ver con la formación, con generar trabajo, generar industria, generar escuelas, le generó problemas con el poder que ya estaba instalado. No, totalmente, sí, cuando hablan de la grieta hoy, nos tenemos que remontar a la grieta. Lo que pasa es que es un error conceptual de la grieta, ¿no? La grieta, algunos quieren hacer pensar que es de acuerdo a quién votamos, si uno vota tal, blanco, negro, estamos en medio de una grieta. La grieta fue siempre clara, era un pequeño grupito que pensaba solamente en sus propias conveniencias, ¿no? Que eso existía en la época de Belgrano, y eso era lo que Belgrano permanentemente, digamos, se chocaba contra las paredes de ese sector de mucho poder, donde cuando hablaba de que la gente tenía que ser dueña de la tierra, por supuesto que, bueno, era una locura, ¿no? Todo este tipo de cosas era una locura. Los pueblos originarios, dueños de su tierra, cuando va a la campaña del Paraguay, escribe el reglamento para las 30 misiones, para los 30 pueblos de las misiones, los declara dueños de la tierra y con los mismos derechos de un español, de un criollo, de un nacido acá. Bueno, eso absolutamente revolucionario. Por supuesto, y aparte él iba con toda la potestad de declarar dueño de la tierra, no era cualquier persona, ¿no? Era una persona con todo el poder, que tenía que discutir con los curas, muchas veces tenía que discutir con la burguesía local, y eso le daba todo el derecho. Te pregunto, hoy en día cuando nos vemos lo de la monarquía incaica, ¿cómo era que se quería implementar cuando fue en 1816? Bien, Belgrano en realidad era un hombre muy inteligente. Él en 1814, a fines de 1814, viaja
a Europa con una digamos, en una encomienda diplomática para tratar también de buscar aliados en el exterior para que apoyen la independencia argentina. Todavía hasta ese momento sí estábamos en las luchas independentistas, pero todavía no éramos un país independiente. Por todo esto que hablábamos, ¿no? También porque algunos no querían la independencia y algunos solamente querían la independencia de España para poder comercializar directamente y unilateralmente con Inglaterra. Él viaja a Europa buscando este apoyo y ahí ve lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento, que era la vuelta de las monarquías, pero monarquías atemperadas se llaman, monarquías parlamentarias. Entonces él dice, bueno, realmente si todavía no tenemos una noción de patria y no pensamos en la democracia todavía como sistema, no era la democracia en ese momento el sistema de gobierno que adoptaron los países. Él decía, bueno, quizá una monarquía atemperada, una monarquía parlamentaria, sí, como es la que funciona en Inglaterra, por ejemplo, eso, sí. Decía, bueno, quizá eso sea, ¿no?, un referente fuerte, como un rey, pero atemperado, o sea, con un parlamento que acompañe también las decisiones y que tenga como una idea más democrática y más inclusiva. Entonces, bueno, cuando viene participa en el Congreso de Tucumán en julio de 1816, propone la monarquía atemperada, la monarquía parlamentaria, y él decía, bueno, a ver, ¿cuántos son los incas hoy, el pueblo descendiente de incas que habitan en todo lo que es hoy, o sea, lo que sería América del Sur, podríamos decir, ¿no? Porque no estamos hablando solamente, él no pensaba solamente en Argentina, no, nuestra idea de Argentina vino después. Lo que él hablaba era lo que sería la patria grande que también San Martín propone, Güemes, ¿no? Sí. Y él dice, bueno, ¿cuántos son? Una gran mayoría. Eso era realmente un plan estratégico, y si se hubiera aceptado eso, seguramente hubiéramos cumplido ese sueño de patria grande, porque hoy Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, seríamos todos un mismo país, ¿no? Y bueno, cuando lo propone, por supuesto, de Buenos Aires, que era el que querían tener el monopolio del puerto y ser el centro del país, bueno, lo rechazan y no tiene aceptación. Pero en un principio, quienes estaban ahí con él, lo aceptaron. Es más, él iba con la aprobación y el apoyo absoluto de San Martín y de Güemes. Así que eso también tiene una fuerza, digamos, política, la propuesta de Belgrano, aunque haya quedado como una locura personal. Después la historia, en los últimos años, ¿no?, se fue encargando también de entender y comprender por qué él propone esa monarquía parlamentaria y propone como un rey a un descendiente de la casa de los incas. Seguro. A ver, ya me pasé del bloque que tiene que ir a la tanda de la radio, pero quería hacerte una última pregunta. En estos últimos años, usted bien decía que se entendió, ¿no? Podríamos decir que era la visión estratégica comercial la que quería mandar en Buenos Aires por el puerto, versus una concepción de que dé prioridad a la naturaleza como tenían los pueblos originarios, o algo por el estilo. ¿Cuál era la contradicción ahí? Tal cual, sí. Por un lado, eso sí, una de las ideas, como decías, una cuestión comercial, una concepción comercial de poder tener el poder del puerto y la riqueza que eso daba. Sí. Eso por un lado. Y por el otro lado, esto que bien mencionás, lo de la concepción de la naturaleza, el cuidado de la tierra y como bien lo decís, pero mucho más que eso. O sea, también el sentido de igualdad entre las personas, ¿no?, que en ese momento no estaba, el de igualdad, de equidad, ¿no?, de justicia, lo que podríamos decir la justicia social, o sea, de ser todos iguales ante Dios y ante la ley, y que poder, o sea, nacidos y quienes, o sea, previamente, o sea, los pueblos originarios, quienes hayan sido criollos, quienes hayan sido libertos, ¿no?, porque también tenemos que considerar a que en ese momento existía la esclavitud, unos años antes existía la esclavitud, y recién después se pudo abolir, ¿no?, en la asamblea del año 13, recién en 1813, abolir la libertad de vientres, o sea, recién quienes nacían hijos de esclavos podían ser libres. Bueno, contemplar todo esto, ¿no?, completar la igualdad de los seres humanos y el derecho a la propiedad, el derecho
a poder tener una patria más justa y más soberana. Perfecto. Yo quisiera, ya que nos vamos a quedar con las ganas hoy, pero tenemos la posibilidad de escuchar el evento que se va a realizar hoy a la tarde, ¿no? Exactamente. Ahí vamos a poder escuchar mucho más de Belgrano en el conversatorio Manuel Belgrano, las ideas de una patria aún posible, a cargo de los profesores Mariano Ramírez y Maximiliano del Río del Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó, hoy a las 6 a través de Zoom. Y bueno, y ahora vamos a pasar el ID de la reunión y el código. ¿Querés? Excelente, sí, por favor, se los agradecería. Y acá justamente nuestra idea, sí, con el profesor del Río es pensar en las ideas de Belgrano, pero también pensarlas en la actualidad, ¿no? O sea, cuánto tenemos todavía por construir, porque no quedarnos solamente en el pasado como un hecho nostalgioso de lo que podría haber sido, sino queremos quedarnos también con que Belgrano proponía una patria que aún todavía es posible. Y ese es nuestro mensaje. Esperemos lo escuchen muchos funcionarios y políticos del mundo entero, porque hay muchas cosas por hacer y muchas ideas para ganar. Un abrazo enorme, Mariano, un abrazo. Bueno, un gusto y muchísimas gracias por el espacio y bueno, a disposición cuando lo necesiten. Igualmente. Inicio de espacio publicitario. Muy bien, 11 horas 27 minutos, 11 grados 3 la temperatura en Ituzaingó, programa dedicado a Manuel Belgrano. Recién hablamos y nos quedamos con las ganas de seguir hablando más con Mariano Ramírez, pero nos quedó un mensaje que nos envía Daniel Gals, que es director del diario La Voz y por supuesto también un referente de la historia local de Ituzaingó, y nos dejó estas palabras. Como integrante del Instituto Belgraniano de Ituzaingó, allá por el comienzo del siglo, junto con Mario Passarini, Beatriz Capagli y la profesora Alicia Cocciolone, comenzamos a ver la posibilidad de hacer un estudio que se cuajó en un libro, Manuel Belgrano y la identidad nacional, más o menos una síntesis de un trabajo de investigación sobre libros que se utilizaban en esa época, hacia fines del siglo pasado y comienzos de para enseñarle a nuestros alumnos quién era Manuel Belgrano, que se le dedicaba en todo un manual de enseñanza apenas media página, siempre estaba vinculada a la creación de la bandera. Voy a leer del libro Manuel Belgrano y la identidad nacional un pequeño párrafo. El 20 de junio de 1820, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata se hallaban sumidas en la más absoluta anarquía, Manuel Belgrano moría en Buenos Aires de hidropesía en la casa de sus padres. No tenía otros bienes más que el reloj con el que pagó los honorarios de su médico. Hago un llamamiento a que los que quieran realmente llegar a estar un poco en el camino de Manuel Belgrano, hagan lo propio y no se apropien de más nada que no les corresponda. 201 años después, todavía se sigue hablando de la grandeza de este hombre. A lo mejor por cábala habría que renunciar al enriquecimiento y a la acumulación de bienes dentro de las funciones de gobierno. Un abrazo, José, y adelante con el programa. Un abrazo para vos, Daniel, muy emocionante y muy bien dicho lo que has dicho, te felicito por tu coraje. Pero ahora vamos a hablar de Belgrano, escrito por Mario Passarini. El 3 de junio de 1770 nacía en Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, Manuel Belgrano, o mejor dicho, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, estadista, precursor de la educación popular, defensor de los pueblos originarios, la igualdad entre hombres y mujeres, revolucionario de Mayo y guerrero de la independencia, el hombre que pensó la Argentina, además creador de la escarapela, la bandera nacional y de la libertad civil.
Desde el consulado se propuso poner en práctica sus ideas. Se debía fomentar la educación y la capacitación en oficios para aplicarlos en beneficios del país. Abrió las escuelas a sujetos pedagógicos excluidos como las mujeres, los desposeídos, los nativos. En sus escritos económicos desarrolló pensamientos que tienen renovada vigencia, como la relación entre el agro y la industria, el convencimiento de que el país no debía quedar reducido al papel de mero exportador de materias primas y el énfasis en la protección local. Los frutos de la tierra sin industria no tendrán valor, decía. Fue uno de nuestros próceres que mejor comprendió el valor de rescatar y honrar a los pueblos originarios. Dictó reglamentos que le otorgaban derechos, los incorporó a sus ejércitos y fue de los impulsores de una monarquía incaica republicana, la soberanía de un Inca atemperada con un régimen representativo que sería la base para unir los países del continente. Fue militar por exigencias del proceso revolucionario y como tal se convirtió en un guerrero popular por la independencia. Protagonista del éxodo jujeño, triunfador en Tucumán y en Salta, victorias claves para el afianzamiento del proceso revolucionario. Construyó una profunda mirada independentista y social, decisivas en las gestas de la Revolución de Mayo y el 9 de julio de 1816. La insignia por él creada representó un símbolo de identidad, libertad e independencia. Como periodistas, sus escritos trataban de llegar a todos. Entendía que debía ilustrar y generar debates. Hoy, su legado tiene vigencia y nos hace reflexionar, como cuando decía: desconfío de la riqueza fácil que prometía la ganadería y que daba trabajo a muy poca gente y concentraba la riqueza en pocas manos. Su obsesión era el fomento de la agricultura y la industria, y decía: la importación de mercancías que impiden el consumo al país perjudican el progreso de sus manufacturas, lleva tras de sí la ruina de la nación, o pedía arrancar de manos del extranjero los medios con que nos quita las riquezas, o decía que no se oiga ya que los ricos devoran a los pobres y la justicia es solo para aquellos. Y también decía: la vida es nada si la libertad se pierde. La vida de Belgrano fue una síntesis de pensamiento y de acción, patriotismo, dignidad, entrega, desinterés, ética y renuncia al bienestar individual, tratando de lograr el bien común y la grandeza de su patria. Nació rico, murió pobre e hizo honor a esta frase: no busco glorias sino la unión de los americanos y la prosperidad de mi país. Mario Passarini, presidente emérito del Instituto Belgrano de Ituzaingó, y escuchamos una canción de Belgrano, No Para, por Samba de Paca Paca. Belgrano no para, no para, Belgrano no para, no para, no. A veces se gana y a veces se pierde. En Picapulcio y Ayohuma es derrotado, pero vuelve. El mando del ejército de él ya no depende. Se lo da San Martín, le da un abrazo y se resuelve. Vuelve pa' Buenos Aires y hacia Europa se va en forma de diplomático para negociar que el mundo al fin reconozca nuestra libertad, porque la independencia es algo que no puede esperar. En Londres un artista tomó un lienzo y un pincel y pintó la imagen más famosa del gran Manuel. La negociación en España no sale bien. Se sube un barco y vuelve listo para dar el 100. Viaja directo a Congreso de Tucumán y se entusiasma de nuevo mostrándole su nuevo plan. Si Europa con la monarquía sigue insistente, ¿qué tal si les ponemos un rey de este continente? Asienten la cabeza San Martín y Güemes, pero el plan de tener un rey inca pronto se muere y pese a todas las caídas él no retrocede. Y eso es solo porque Belgrano no para, no para.